¿Cuándo fue? Martes. El día martes salí a trabajar como de costumbre y tenía un presentimiento todo el tiempo de que algo iba a pasar. Pedía a Dios que me guarde y que si algo pasaba, principalmente con una de las ruedas del camión que le desconfiaba, ¿qué iba a hacer yo? ¿Cómo iba a actuar? Lo iba armando en mi cabeza. La cuestión que pasó, reventó una de las ruedas de adelante. Gracias a Dios no pasó nada. Quizás yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo no hice esto? ¿Cómo no hice lo otro para que no pasara? Pero gracias a Dios que pasó aún yendo despacio. ¿Qué pasaba si iba más fuerte o si iba en un lugar donde no podía esquivar o donde venían otros vehículos o gente a la par? Gracias a Dios pasó cuando tuvo que pasar. Y Dios me guardó. Dios me guardó. Entonces nos damos cuenta que podemos descansar en Él, podemos descansar en sus propósitos, en su voluntad. Siempre que caminamos junto a Él, descansemos en Él. Amén. Gracias a Dios por este día también, que Él nos guarda. Gracias a los músicos, pueden tomar su asiento si desean. ¿Cuántas veces nos queremos enojar de que pasan las cosas o de cómo pasan? Pero si tan solamente podríamos ver lo que Dios ve, nos quedaríamos tranquilos, creo que todas las veces. Daríamos gracias que porque fue así. Gracias. Y siempre diremos así, gracias. Nuevamente digo gracias también a Dios por este día, que nos podemos reunir, que podemos congregarnos, que milagrosamente casi ya se terminó la pandemia. Vaya conmigo al libro de San Juan, capítulo 15. Estaba hablando con mi hermano. Él va a una iglesia en la ciudad donde su suegro es el pastor. En la iglesia donde ellos alquilan, allí hay un departamentito. La cuestión que el muchacho que vive en ese departamentito está con COVID. Por lo tanto no pueden tener reuniones porque él comparte el baño y el lugar, etcétera. No pueden tener reuniones. Ayer estuvieron de la misma congregación, estuvieron enterrando a la mamá de uno de los chicos que murió por COVID también. Así que cuídese un tiempo más. Nos cuidemos un tiempo más. No es porque alguien diga que se terminó o que no se terminó, sino que nos vamos a dar cuenta solo cuando ya no se escuche nada a la vuelta nuestro. San Juan capítulo 15, versículo 1 al 3 voy a leer. Acá dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Me llamó mucho la atención este versículo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y empecé a buscar en distintos comentarios a qué se refería, qué quería decirnos. La cuestión es que no encontré mucho tampoco, pero sí encontré. Jesucristo es esa vid verdadera. Jesucristo es esa vid genuina. ¿Por qué podríamos aclarar esto? Porque dentro de ese viñedo, dentro de esas vides, hay una vid que es genuina. Esa vid que fue plantada por el Padre, que es el labrador, el que cuida de estas vides, en la cual en esa vid somos nosotros injertados y pertenecemos a esa vid que es Jesucristo, la vid verdadera. Hay otros que no son las vid verdaderas,
Por eso lo aclara. Donde el Padre es el labrador. Dice el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay una diferencia que Jesucristo establece en este versículo hacia el tipo de poda. Uno es limpiarlo y otro es quitarlo. Aquella parte de la vid que es limpia es la que va a permanecer. De pronto es la que lleva fruto, pero sí necesita ser limpiado. Se la limpia con el fin de promover el crecimiento, con el fin de que pueda seguir avanzando. Esto significa que Dios nos va a disciplinar. Nos va a disciplinar para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro carácter, para así el fruto se pueda ver también. ¿Qué es el fruto? El fruto es el fruto del Espíritu Santo. De pronto, muchas veces yo pensé que era traer otra persona a la iglesia, que de pronto eso también está bien, eso también es crecimiento, eso es necesario. Pero en nuestras vidas cotidianas se debe demostrar que somos cristianos a través de ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto del Espíritu Santo. Esto es lo que realmente debemos demostrar. Hay otro tipo de poda que el Señor Jesús decía aquí, que es quitar. No habla en este caso de limpiar, no habla de suavizar, no habla de darle un tiempo más. Habla de quitar. Quitar es cortar, es sacar esas ramas que nos llevan fruto y que aún están molestando al tronco. No solo son inútiles, sino que a menudo también estorban para las otras ramas que sí llevan fruto. Aquellas personas que no llevan fruto, ¿saben qué hacen? Generalmente intentan bloquear los esfuerzos de aquellos que sí llevan fruto y que sí siguen esos caminos del Señor. Si no, a veces nos ponemos a ver quiénes son los que a alguien que quiere seguir el camino del Señor quizás lo está estorbando. Son las malas amistades. A veces amistades en la iglesia que no les interesa nada de Dios. Se proclaman cristianos, pero no les importa de Cristo. Son estos falsos profesantes de la fe, llamados cristianos, que dicen seguir a Cristo, pero no obedecen a Cristo. Serán quitados, dice. ¿Cuándo? Cuando el Señor lo diga, quizás en el tiempo final. Aquellos creyentes que no son genuinos son aquellos que no muestran y no viven en los frutos del Espíritu Santo. Son aquellos que dicen estar unidos mediante al Salvador, pero quizás siguen una religión, no una relación. Nosotros debemos buscar seguir a Cristo por una relación, no por una religión. Una relación va más allá, una relación tiene intimidad, una relación tiene conocimiento, una relación lleva tiempo, una relación debe llevar permanencia, una relación debe llevar crecimiento. Y esto es lo que cada uno de nosotros debe ser. Por eso, aquellos que están injertados a la vid y permanecen a la vid, son aquellos que van a ser limpiados y van a continuar creciendo. El versículo 3, Jesús le decía a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Siempre en nuestras cabezas existe el pensamiento de que tenemos que hacer algo para
pagar aquello que Dios nos dio por gracia. Quizás no podemos entender que ya estamos limpios. Nos cuesta aceptar el concepto de perdón. Nos cuesta creer. Y de pronto, ¿me perdonas? ¿Y qué tengo que hacer? Estás perdonado. Pero ¿y qué tengo que hacer? Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es gracia. Eso es misericordia. Nos sentimos indignos de un regalo tan grande, de una magnitud, que queremos pensar que algo tenemos que hacer. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que nada de lo que podamos hacer, recuerda, nada de lo que tú puedas hacer puede hacer ganar el perdón de Dios. Es por fe, es por gracia, es por misericordia, es por amor de Dios que te ha dado. Vosotros estáis limpios por las palabras, y continúa diciendo el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué nos lleva a ese amor, a esa gracia, a esa misericordia, a ese don? El permanecer. Si tú permaneces unido a Él, es su gracia, es ese amor, esa savia que va por dentro, que llena tu vida. Dice en San Juan 17:17, Jesús allí orando por sus discípulos, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, ¿cómo es que nosotros somos santificados? Dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estamos limpios por la palabra. Ahora dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, somos santificados a través de la palabra. Tú sacas la palabra de Dios de tu vida y tú continúas siendo un pecador. Tú eres pronto a ser una de esas ramas que va a ser quitada, no limpiada, por alejar la palabra. Aquellos que viven en esa gracia son santificados, son separados del mundo, dedicados para Dios, y tienen esa necesidad de ser santificados más y más. Aún la Biblia dice, el que es santo, santifíquese más. Esto es avanzar. Toda gracia crece cuando crece el amor por la palabra de Dios. Esa gracia es algo que no lo podemos entender. Leía el Salmo 119, aún leía unos comentarios, y este Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia y uno de los salmos más largos también, dice que por lo menos hay que leerlo 2 veces al mes y leer un versículo por día. Cuando tú entiendes lo que significa ese amor por la palabra de Dios, lo demás es mucho más fácil. Hasta que llegamos a entender la necesidad de permanecer aún en su palabra. El versículo 92 del Salmo 119 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si el estar prendido a la palabra de Dios, yo no hubiese vivido, yo no me hubiese deleitado en ella, yo hubiese quizás descarriado, perdido. El 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿En qué piensas todo el día? ¿En qué piensas? ¿Cómo quedó la novela? ¿Cuántos capítulos voy a ver hoy? ¿Qué será la de la economía? ¿Cómo estará el dólar? A ver, voy a ver, no sé, TV Prensa para ver qué accidentes hubo,
¿qué piensas? ¿Piensas en tu salvación? ¿Piensas en tu vida eterna? ¿Piensas en la palabra que has leído en la mañana? ¿Piensas en el tiempo que vas a tener quizás en la tarde con la palabra de Dios? Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El Salmos, el versículo 140 dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pura la palabra de Dios. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Yo creo que para escribir de esta manera el salmista acerca de la palabra de Dios tendría que haber estado enamorado de ella. Tendría que haber vivido y tendría que haber visto realmente la mano de Dios moviéndose en la delicia de la palabra de Dios. ¿Sabe cómo lo logramos nosotros? De la misma manera, viviendo en ella, amándola, obedeciéndola. Y será ella quien te salve, será ella quien te limpie, será ella quien te santifique. Como decía el domingo, será ella quien te lleve al cielo. Amén. Es su amor lo que nos abre la vía del perdón, es esa cruz de Cristo que por amor nos dio a nosotros su vida y nos redime. Es su palabra obrando en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo lo que nos limpia y nos santifica. Decía en Efesios 5:26, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué la palabra puede limpiar nuestras vidas? Sí, la palabra santifica, la palabra limpia. ¿Y sabes por qué limpia? Porque es esa misma savia que corre por dentro nuestro al permanecer, al estar absorbiendo de la vida, de la palabra de Dios, del Espíritu, a través del Espíritu Santo en nosotros, nos limpia, nos purifica. Es más, evitamos pecar por obediencia a la palabra. Evitamos directamente, no pecamos. Jesús le decía a sus discípulos, cuando lavaba sus pies, le dice Pedro, no, a mí no me lavarás los pies, no sabes lo que necesitas, sí lo necesitas. Entonces dice, lávame todo, dice Pedro. No, vosotros estáis limpios solamente de haber lavado los pies y las manos, de las cosas cotidianas, del día a día, de los errores, de los pensamientos. Pero vosotros estáis limpios. No estáis todo el tiempo lejos y lejos. Muchas veces quizás el enemigo nos hace pensar de que estamos lejos de Dios, todo el tiempo lejos de Dios, y que venimos a la iglesia y estamos lejos. No. Si tú has entregado tu vida al Señor, día a día tú vas avanzando. Si vives según sus mandamientos, tú vas avanzando. Si permaneces en su palabra, tú vas avanzando. No tienes que empezar de nuevo todos los días. No tienes que empezar de nuevo todos los cultos. Ven con agradecimiento. Ven con gozo. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. La palabra es verdad. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Uno de los frutos del Espíritu es el amor. Se demuestra a través de lo que somos, de lo que hay dentro nuestro. La parte que nos toca a nosotros
es aceptar con humildad y gratitud. Vivir conforme a la importancia de ese don que hemos recibido. Demostrarlo a través aún del amor. De ese amor verdadero con un corazón puro. Lo vamos aprendiendo día a día. Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra, con obedecer tu palabra. ¿Con qué limpiará el viejo su camino? Con guardar su palabra. Pero hay en algún momento de nuestras vidas, quizás podríamos decir todos los días de nuestra vida, viene uno ahí que empieza a acusarnos, a decirnos que no somos dignos, que aún quizás querer negar la obra que Cristo hizo en la cruz, quizás hacernos creer que no hemos sido salvos, quizás hacernos creer que quizás nuestra oración no fue con fe y nos impide que llevemos fruto. Por eso debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros vivimos en obediencia a la palabra de Dios, vamos a tener el versículo adecuado para decirle que Cristo llevó allí en la cruz nuestros pecados, nuestras enfermedades, y yo vivo por fe. Y que nada me faltará, y que Él me guardará. ¿Y qué habrá quien va a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón? ¿Qué enemigo va a hablar si nosotros tenemos esa fe y esa fortaleza? Pero esa fe y esa fortaleza la logramos conociendo a ese Dios que nos ama. Podremos reclamar sus promesas. Estaba averiguando acerca de una obra social el otro día, entre dos planes de la misma obra social, y preguntaba: ¿y qué beneficios tengo con uno y con el otro? La cuestión que me empezó a decir las diferencias, y yo ni siquiera sabía de uno de los beneficios o de varios de los beneficios que tenía de la que yo tengo. Ah, sí. ¿Por qué? Porque no lo conocía, porque no lo había leído. Hasta que no lo conocemos, hasta que no leemos, hasta que no lo estudiamos, no podemos reclamar las promesas que Dios tiene para nosotros. Será una defensa ante el enemigo, será una defensa ante nuestros pensamientos, ante el acusador. Les leo lo último. En Hebreos capítulo 10, versículo 17 al 22. Acerca de esto, de que nosotros muchas veces viene el enemigo a recordarnos nuestro pasado. ¿Sabes qué? Nuestro pasado nosotros sí lo recordamos. Cristo no. El enemigo también sí se lo recuerda. Y usa personas, usa nuestra mente. Dice y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. Cuando Cristo llevó nuestros pecados, ya no es necesario estar revolviendo a pedir perdón de vuelta por ellos. Ya está. ¿De qué me estás hablando? Te dice Dios, si ya te perdoné de eso. ¿Sabes lo que hacemos cuando nosotros volvemos quizás a escarbar o permitimos que el enemigo hable a nuestra mente?
Y volvemos añadidos a pedir perdón por un pecado que ya hemos perdido y que ya nos ha perdonado. Estamos desconfiando de la gracia de Dios y de ese poder de esa sangre que nos limpia. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Podemos acercarnos a Dios en agradecimiento. Podemos acercarnos a Dios a reclamar las bendiciones también. Podemos acercarnos a pedirle que nos limpie nuevamente. Hay alguien que hizo una obra maravillosa por nosotros. Eso es un regalo tan grande que nosotros no lo podemos pagar, solamente podemos agradecer y debemos creer y vivir en ello. Amén.